Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional. Desde La Habana, Cuba, donde seguimos con suma atención, como en el resto de América Latina, los acontecimientos de las últimas horas en la hermana República Bolivariana de Venezuela, algo que sin duda interesa especialmente a todos los latinoamericanos y entre ellos a un especial conocedor de la realidad de nuestro continente, de nuestro subcontinente también de manera especial. Hablo de Atilio Borón, politólogo argentino, sociólogo, politólogo, premio Pensamiento Crítico Libertador, varios premios que se me harían larga la lista, pero está acá en La Habana. A propósito de Universidad 2014 y también de la Feria Internacional del Libro de La Habana, queremos aprovechar las pocas horas que le quedan en la capital cubana para hablar un poco de las trampas de la derecha que se hacen visibles en el intento de golpe contra el presidente Nicolás Maduro, contra el poder establecido por la vía democrática en Venezuela. De eso vamos a estar hablando hoy, de las trampas de la derecha que no son solo en Venezuela, pero hoy se ven más claramente allí. Si le interesa el tema, acompáñenos solo por Telesur. Manifestaciones violentas que dejaron 3 fallecidos y decenas de heridos en Caracas han generado rechazo en la comunidad internacional, que ha manifestado su repudio a la intención de la derecha venezolana a responsabilizar al gobierno por los hechos acontecidos. En las operaciones mediáticas de las horas recientes se ha repetido milimétricamente el modelo que se ensayó en la época en que el puente Yaguno era el pretexto para culpar al presidente Chávez de la muerte de estas personas que fueron asesinadas por francotiradores en Caracas. Otro de los puntos que genera preocupación entre los países hermanos es el plan desestabilizador de la oposición, confirmado recientemente por sus líderes, que busca una salida inconstitucional al gobierno legítimo en Venezuela. Lo único que logran o buscan es generar, desestabilizar, incertidumbre y obviamente, como dijo Nicolás Maduro, un proceso de golpe de Estado, que sería absolutamente repudiable si esto se estuviera sucediendo en una América Latina que ha decidido ser un territorio de paz. Hay turbas que salen después de las manifestaciones en varias ciudades de Venezuela, que efectivamente va a plantearse una posibilidad de un plan orquestado para afectar o querer intentar dar un golpe de Estado en la actualidad al presidente Maduro. Luego de los hechos protagonizados por grupos violentos, el mensaje de paz y solidaridad hacia el pueblo venezolano atraviesa las fronteras. Atilio, decía el presidente Maduro, evaluando los acontecimientos, recordaba algo que se ha dicho bastante ahora, que es el guión. Hay un guión que remite bastante a cosas que se hicieron en el 2002, pero no solo en el 2002 y no solo en Venezuela. No, claro, Arlene, es un guión muy antiguo ya, muy experimentado. Esto ha sido probado una y otra vez. Yo, verdad, cuando vi ayer y antes de ayer ahí en Telesur las imágenes de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en el Táchira y en algunas otras ciudades de Venezuela, me recordaba de dos cosas. Primero, de la campaña de desestabilización en contra del gobierno de Salvador Allende en Chile. Hace 40 años. Claro, más de 40 años. Y lo otro, más recientemente, la campaña iniciada en contra de Gaddafi en Libia, con este incidente que se armó en Benghazi, ¿verdad? Toda esta movilización. El caso chileno es el que más se parece a lo que está pasando ahora en Venezuela, ¿verdad? Porque ahí también en Chile, el gobierno de Salvador Allende, un gobierno de la Unidad Popular, se enfrentó primero con una campaña feroz de desabastecimiento. Lo mismo que después hicieron en Venezuela, que están haciendo, ¿verdad? Desaparecían metódicamente las cosas. O sea, no era que todo desaparecía de una vez, no, sino que hoy faltaba pollo, mañana café, después azúcar, después aceite, todo muy programado, ¿verdad? Enseguida organizaron un paro de camioneros, enseguida manifestaciones estimuladas por agitadores que en algunos casos venían de afuera, mucha presencia de la CIA y de colaboradores de la CIA en Chile, un poco calentando la calle, como se dice en el lenguaje actual. Y esto es parte, digamos, de lo que se llama el Manual de Procedimientos Estandarizados, así se llama, ¿no? De la CIA. De la CIA, SOP, como le dicen, Standard Operating Procedures, eso es la forma como le llaman, que inclusive están puestos
en uno de los textos de uno de los principales asesores académicos de la CIA, que es el profesor Eugene Sharp, ¿verdad? Sharp ha hecho, digamos, un manual de todo esto y se puede consultar inclusive por internet. Lo puedes bajar y ver, y ahí te explica, digamos, qué es lo que hay que hacer para derrocar a gobiernos, lo que él llama regímenes autoritarios, que por supuesto no es Arabia Saudita, donde los partidos políticos están prohibidos, ni ninguno de los países aliados de Estados Unidos, sino que gobiernos autoritarios, regímenes autoritarios, Venezuela. Es Ecuador, es Bolivia, o países cómplices con estos como Argentina o Brasil, mismo Uruguay. Entonces te da el manual y da una serie de iniciativas, son más de 100. El hombre y siempre habla, el tema económico ocupa un lugar central. Digamos que estos operadores de la CIA no son para nada marxistas, pero atienden muy bien aquello de que la economía determina. Sí, por supuesto, han leído muy bien a Marx y saben muy bien la importancia de la vida económica en la estabilidad del orden social. Entonces lo primero que ellos plantean, y cuando vos te fijás lo que pasó, vuelvo a repetir en el caso de Chile, es primero crear una sensación de indefensión económica. La gente no consigue los elementos esenciales para la vida y por lo tanto generan un resentimiento, un mal humor social muy fuerte. Y luego de eso empiezan las reivindicaciones políticas. Posteriormente, primero demostrar la incapacidad del gobierno. Estamos en manos de un gobierno corrupto, incapaz, eso ineficaz, claro. Ineficaz, eso decían de don Salvador Allende. Y luego empezarse, bueno, lo que hace falta acá es avanzar por encima del cronograma electoral, desconocer las autoridades establecidas y como por ejemplo lo dijo claramente la diputada Corina Machado en Venezuela hace pocos días, esto se termina con un cambio de régimen. O sea, claramente una derecha, ¿verdad?, que nunca creyó en la democracia. Y creo que algunos cayeron en la ingenuidad de pensar de que la derecha sería inclinar ante el veredicto de las urnas y si el pueblo elige un gobierno de izquierda, que la derecha iría a ser una oposición leal. La derecha jamás ha sido oposición leal. Bueno, pero yo quiero que sigamos hablando también un poquito de la economía porque los procesos revolucionarios en marcha en América Latina se han cuidado de no apropiarse de la economía en manos privadas. Sin embargo, ese capital privado no ha dejado de hacer la contrarrevolución permanente. De eso vamos a seguir hablando. Las trampas de la derecha es el tema que ponemos sobre la mesa con la compañía especial del doctor Atilio Borón, sociólogo, politólogo argentino, muy al tanto de los estudios en relación con la realidad de nuestra América. Siga con nosotros, solo por Telesur. Argentina es territorio Telesur. Ya nuestra señal de noticias está disponible a través de Cablevisión, Canal 72 analógico y 548 de servicio digital. Una vez más, Telesur rompe las barreras informativas de Latinoamérica y el mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina. El mundo visto desde las experiencias individuales y colectivas de sus verdaderos protagonistas. Ya no tenemos días ni semanas. Tenemos solo un par de horas y la apuesta es salvar a nuestra nación. Brindando el justo valor a la voz de quienes nunca han sido escuchados. Estamos protestando contra el engaño de los depósitos bancarios que nos decían que estaban a salvo. La realidad detrás de la noticia y cómo impacta la vida de nuestros pueblos. Realidades. Todos los jueves. Solo por Telesur. Y vuelvo, yo decía, la economía, es decir, son procesos que
nada de totalitario los procesos latinoamericanos, han respetado incluso al capital que ha conspirado contra esos procesos, y vuelve a darse en todas las repúblicas latinoamericanas que han intentado procesos democráticos en los últimos años de izquierda o desde la izquierda, el permanente saboteo económico de los grupos empresariales. Sí, porque yo creo que esto obedece, por una parte, una estrategia imperial. No nos podemos olvidar que nosotros somos geográficamente contiguos al imperio norteamericano y somos parte de ese imperio. Somos provincias rebeldes del imperio, pero esa es la realidad. Provincias rebeldes que han dado una gran batalla, ¿no es cierto?, y que han logrado autonomizarse, caso de Cuba, con su revolución desde hace 55 años, y luego, bueno, Venezuela y Ecuador y Bolivia y Nicaragua, en la medida en que pueda, digamos, con todas las restricciones del caso. Pero entonces hay, en primer lugar, una directiva que viene muy claramente desde el norte, desde el centro del imperio, diciendo, hay que acabar con estos gobiernos. Mira, Arlene, todavía Obama no reconoció el triunfo electoral de Nicolás Maduro. Va a ser ya 10 meses largo y no lo ha reconocido. Y reconoció a las pocas horas el triunfo de Hernández en Honduras, en elecciones que son un escándalo, ¿verdad? De la A hasta la Z, las trampas que hicieron en esas elecciones, las reconocieron de inmediato. Es decir, que hay claramente una tentativa de acabar con estos procesos. Y están los grupos de capitalistas locales dentro de Venezuela, aliados con el gran capital imperialista, tal cual, por más que el gobierno haya cumplido, el caso de Venezuela, ha habido muchas expropiaciones con indemnizaciones, y han sido indemnizaciones realmente que se ajustaban a los valores reales de mercado que tenían las empresas. Caso Sidor, para poner un ejemplo, caso Banco Santander. O sea, que no es que pueden decir, miren, nos han expropiado, nos confiscaron y no nos dejaron nada. No, se les ha pagado. Pese a ello, no importa, aunque se lo hubiera pagado el doble, ellos igual van a conspirar, porque acá lo que está en juicio, en tela de juicio, es un proyecto político emancipador, que hay que detener a cualquier precio y que hay que evitar el contagio. Y hay que entonces tratar de retrotraer la situación de América Latina al punto, esta es la tesis muy fuerte que yo tengo, al punto en que se encontraba este continente antes del triunfo de la Revolución Cubana. El proyecto norteamericano hoy es ese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están teniendo muchos problemas en Asia Central, ¿no es cierto?, con Pakistán, con Afganistán, están teniendo gravísimos problemas, se les derrumba todo el esquema geopolítico que tenían en Medio Oriente, ¿no es cierto?, con un Egipto descontrolado, con Irán que prometieron hacer de todo y no pueden hacer nada contra Irán, con una situación como la de Siria en la cual tuvieron que dar marcha atrás, y eso entonces renueva la agresividad y el apriete de los controles en nuestros países. Ahora, el caso de Cuba remite muy bien, porque en el caso de Cuba, si bien no han podido doblegarnos en 55 años, como decía Fidel Castro justamente el 8 de enero, decía 55 años y no han podido, y no pudieron con nosotros, pero en la estrategia de estrangulamiento económico sigue vigente. Mucha gente en el mundo dice, ¿cómo es posible que el bloqueo que lo rechazan 190 países casi, todavía 180 y tantos, todavía se mantenga? Y lo protestan incluso legisladores norteamericanos. Yo creo que la estrategia económica sigue siendo la principal. La principal, la asfixia económica, el sabotaje económico, la extorsión, ¿no es cierto?, el chantaje, eso es la piedra de toque fundamental de todo lo demás. Pero bueno, en Cuba no les ha resultado. Cuba ha demostrado ser un hueso durísimo de roer, no han podido, ¿verdad? Pero a un costo también alto de carencias y en el caso de Cuba, que lo dijo claramente también al escribirse la estrategia del bloqueo, lo que se busca es que haya una explosión social llevando las carencias y lo que pasa es que Cuba creo que aprendió sus lecciones tempranamente y en la lucha. No obstante, volvemos a Venezuela. Aparecen figuras que han tratado de ser figuras políticas incapaces todas en su conjunto de hacer una oposición real democrática al proceso bolivariano, convocando ahora en las últimas horas Leopoldo López, María Corina Machado, a hacer acciones violentas. Y después su discurso en público es: queremos la paz, no queremos acciones violentas. Eso también forma parte de la estrategia descrita
Sí, exactamente. Hacer un discurso llamando a la paz, llamando a la democracia, decir, bueno, queremos que haya elecciones honestas, etcétera, y al mismo tiempo alentar ese tipo de movilizaciones violentas, acciones directas tendientes a destruir edificios públicos, a atentar contra la propiedad pública. Es parte de una estrategia que también la hemos visto en Chile hace más de 40 años. Por eso te digo que me llama mucho la atención. Y creo que es muy importante la reacción que ha tenido el gobierno bolivariano de no caer en la provocación, porque ellos lo que están buscando es tener, digamos, medio centenar de mártires, a los efectos de decir, bueno, esto evidentemente es un gobierno que ya no tiene más capacidad de administrar democráticamente, pacíficamente este país, y lo que hay que hacer es cambiar. Ahora, fíjate, ¿por qué? Porque ellos se encuentran con una derrota absolutamente inesperada en las elecciones del 8 de diciembre. La derecha venezolana estaba confiada en que las elecciones del 8 de diciembre... Que muerto Chávez no seguía la revolución. Habiendo ganado Maduro por menos del 2% de los votos, decían, bueno, en las municipales arrasamos y luego de eso pedimos referéndum revocatorio anticipado. No vamos a esperar 3 años, lo pedimos ya en el 14. Les salió muy mal. Perdieron municipios en relación a lo que tenían antes y la verdad... fue una victoria, pero espectacular, del movimiento bolivariano. Entonces, quemada esa carta, dijeron, bueno, pasamos a intensificar el sabotaje económico, fuga de divisas, especulación con el dólar. Fíjate que esta gente, con todas estas maniobras especulativas, han llevado el dólar a valer casi 80 bolívares, cuando el dólar oficial está a 7, 8 bolívares. O sea, un nivel de especulación fenomenal y al mismo tiempo... desabastecimiento programado, crear esta sensación de inseguridad en la población y después de eso, bueno, algunos muchachos, muchos de los cuales aparentemente decían, algunos son alquilados para esta tarea, que fueron ahí y declararon, nos pagaron para hacer esto, ¿no? Así mismo. Se ha sabido en las últimas horas también las instrucciones que cursó María Corina Machado en el caso de la Universidad del Táchira. Y no hay que olvidar que los cabecillas de la derecha venezolana pasaron sus fines de año en tierras del imperio. Y se dijo en aquel momento que sin dudas habían ido a recibir instrucciones. Hoy se están concretando en la realidad. De esos podremos tener noticias seguramente en unos días, en unas horas, quién sabe. Vamos a un último segmento. Hoy estamos hablando de las trampas de la derecha a propósito de lo que está haciendo de manera bastante sucia, brutal y casi fascista la derecha venezolana en estas horas. Completa y profunda historia de las artes visuales de Latinoamérica, desde el arte precolombino hasta el contemporáneo. Una región unida a través de diferentes expresiones artísticas que marcan una sólida identidad latinoamericana. Telesur presenta Mestizo, todos los sábados, solo por Telesur. En la próxima entrega de Maestra Vida, autor de novelas, libros y ensayos, sus obras han sido traducidas en 20 idiomas. Su extenso trabajo ha despertado el interés por la literatura periodística en diversas generaciones. Años de trayectoria dedicados al libro y la lectura hacen de Mempo Giardinelli un maestro de las letras. Maestra Vida, Mempo Giardinelli, este sábado, solo por Telesur. Bueno, nos quedan solo unos minutos de conversación. Yo quisiera hablar de dos cosas más, Atilio, en relación con lo que ocurre en Venezuela. Una es lo que ha denunciado el gobierno venezolano en relación con la conspiración mediática. Ya sabemos que hay una serie de medios internacionales. Hoy Maduro hablaba incluso del papel que estaba jugando AFP. Medios privados venezolanos y medios extranjeros radicados en Venezuela. Y hablar un poquito también del conjunto de la región,
post-CELAC, donde se aprobó la zona de paz, que parece que molestó bastante al imperio. Bueno, yo creo que en relación a lo primero, fíjate que para variar, ¿no es cierto?, aunque esta es una ironía, quede muy claro, la campaña de los medios ha sido una campaña de mentiras y de difamaciones y de distorsiones escandalosas. Por ejemplo, manipulación de fotos. Han puesto fotos que no tenían ni siquiera que ver con Venezuela. Hasta de Chile. Hasta de Chile, o sea, digamos, acá no hay escrúpulo ni límite de ningún tipo. Y acá no estamos en presencia de medios periodísticos, sino estamos en presencia de instrumentos políticos de la derecha que se expresan en el terreno de los medios. ¿Por qué? Esto lo dijo muy bien un general de los Estados Unidos en una audiencia hace unos pocos años, que yo la cito en mi libro, que el hombre dijo, ¿no es cierto?, un general de 4 estrellas de los Estados Unidos, que hoy en día la lucha contra insurgente no se libra en la selva, no se libran los suburbios pobres y decadentes del tercer mundo, se libran los medios. Y la derecha está encolumnada en eso. Entonces, para librar esa lucha hay que mentir, hay que difamar, hay que tergiversar la información, hay que ocultar información. Y eso lo hemos visto en estos últimos días. Poco menos da la impresión de un gobierno ferozmente represivo que se lanza contra una población indefensa que se manifiesta pacíficamente. Los que se manifestaron no lo hicieron pacíficamente, quemaron, incendiaron, destruyeron, agredieron, balearon, y sin embargo aparecen como las víctimas. Y realmente creo que hay que felicitar a las fuerzas de seguridad venezolanas porque no respondieron a la preocupación. Y debe haber sido muy difícil no responder. Era una provocación violenta. En el caso del Ministerio Público, lo que es la Procuraduría General, dirigida además por una mujer, fueron brutales en la agresión. Pero brutales, incluso la gente estaba clamando por una respuesta muy violenta y la Procuradora salió, hemos visto la participación a Luisa de ella, Ortega. Dice, sí. Claro, no hay que hacerles caso, no hay que entrar en ese juego, tenemos que aplicar la ley, etcétera. O sea, esto me parece que es fundamental. Esa campaña de medios sigue, se profundiza y va a seguir. Hagan lo que hagan los gobiernos, por más que respeten escrupulosamente todas las reglas democráticas, igual van a ser tildados de autoritarios, de despóticos, no hay que hacerse la menor ilusión, ellos están jugando un papel político. Ahora, tú decías la CELAC. No, pero antes de CELAC, en el caso de Venezuela, Chávez en determinado momento fue el enemigo contra el cual se dirigieron todos los cañones. De ahí que mucha gente siente todavía que su muerte no fue tan accidental, pero Venezuela sigue siendo el enemigo, incluso sin físicamente la presencia de Chávez. Claro, lo que pasa es que un poco en la derecha, en el cálculo de la derecha, era muerto Chávez, desapareció el chavismo. Y ellos no lograron darse cuenta de que realmente el fenómeno del chavismo, si bien por supuesto giraba en torno a la personalidad extraordinaria del comandante Hugo Chávez Frías, era un fenómeno sociológico y político que iba a sobrevivir a la muerte de su fundador, como los grandes movimientos sociales que uno conoce, digamos, en la historia contemporánea. Caso, por ejemplo, en la India, el Partido del Congreso, fundado por Gandhi. Gandhi fue asesinado, el Partido del Congreso siguió su curso, el Congreso Nacional Africano con Mandela preso y sin embargo, fíjate cómo siguió. De manera que podemos hacer muchos paralelos, incluso en la historia latinoamericana, el peronismo, la muerte del peronismo, sin embargo, el peronismo como movimiento sigue. El chavismo responde a la misma realidad y para eso la indignación, la rabia, la desesperación de esta gente que quiere dar vuelta atrás el reloj de la historia. Ahora, ¿cuánto más tienen que hacer nuestros pueblos para lograr abroquelar, blindar a los procesos nuevos que tiene América Latina? Tienen que perfeccionar su capacidad organizativa. Estamos luchando contra enemigos muy poderosos y muy bien organizados, ¿verdad? Perfeccionar la capacidad organizativa, perfeccionar, digamos, la batalla ideológica, ser conscientes de que por más que nos digan cosas bonitas, esa gente está dispuesta, si es necesario, a producir un baño de sangre con tal de restaurar sus privilegios. O sea, claro. Y que la población sea consciente de lo que está en juego, no es un cargo en el gobierno, no es un municipio, no es ni siquiera la presidencia. Si la derecha gana, llega a prevalecer en Venezuela, ahí se viene, digamos, una limpieza étnica, brutal. No es que van a volver al poder y no, van a venir con un afán de venganza increíble. Y en estas horas había dicho Elías Howard, canciller de Venezuela, dice, les ha molestado, les dolió demasiado el éxito de CELAC y la articulación y la integración y esa
pienso yo también esa declaración de zona de paz para América Latina. ¿Estarán tratando de destruir un éxito tan fuerte como tuvo? Yo creo que sí, porque es intolerable eso. La CELAC es una espina más clavada, digamos, en el corazón del imperio, como es la UNASUR, ¿no es cierto?, como es el Mercosur ampliado con Venezuela, no es casual. Pero además no solamente la CELAC, que fue la gran invención continental de Chávez y por supuesto de Fidel, porque creo que entre los dos fueron quienes armaron todo esto, sino que la CELAC se hubiera reunido en Cuba. Te digo, yo tengo evidencia concreta de funcionarios de diversos gobiernos de América Latina que daban fe de las llamadas permanentes, persistentes de John Kerry, advirtiéndole a los gobiernos de que no vayan a Cuba, no vayan a la cumbre de la CELAC, no deben ir ahí porque ir ahí es respaldar un régimen autoritario como el de Cuba. Ustedes no pueden ir si no van a traicionar los ideales democráticos. Y vinieron todos los países. Esto ha sido realmente un éxito extraordinario y yo creo que esto precipita entonces esta campaña de decir, bueno, vamos a golpear en Caracas porque es en este momento Venezuela el país que está más expuesto. Cuba está muy consolidada con 55 años y en este momento los cañones están enfocados en contra de Venezuela. Por eso la solidaridad con el gobierno bolivariano es absolutamente fundamental. Y yo por este medio quiero hacer un llamado a todos los televidentes de Telesur de que realmente no cesen en el empeño de enviar cartas, organizarse, pedir, reclamar y exigir, digamos, el respeto a la institucionalidad democrática que tiene Venezuela. Así mismo, y por suerte existe Telesur, porque han surgido, también han creado contracanales para la mentira. Telesur está ahí mostrando la manera inteligente y creativa en que el gobierno bolivariano está enfrentando esta nueva arremetida de la derecha. Gracias, Atilio, por las luces que siempre nos das en torno al conocimiento de nuestra realidad y de las trampas de la derecha, como esta que hemos analizado hoy. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda Internacional, solo por Telesur.